temas ambientales relacionados con química, con perspectivas de la química verde y química sostenible. El tema de hoy es compuestos orgánicos persistentes, dioxinas y furanos. Vamos a tener 2 charlas y al final de cada una vamos a tener un espacio de preguntas y consultas. Sin embargo, los invitamos desde ya a que puedan ir planteando sus consultas durante las charlas en el chat específico de preguntas que se ha puesto y habilitado para ustedes. Vamos a iniciar con una introducción a lo que es dioxinas y furanos y otros compuestos orgánicos persistentes y además a la herramienta de estimación, el Toolkit y resultados 2006 y 2014 para dioxinas y furanos. Esta parte de la charla está a cargo de la doctora Floria Roa Gutiérrez. Doña Floria tiene un doctorado en síntesis orgánica de la Universidad de Alberta en Canadá y ha liderado en 2 ocasiones el equipo de inventarios nacionales de dioxinas y furanos. Actualmente la vicerrectora de investigación y extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Doña Floria, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que es un honor para nosotros que usted esté hoy dando esta charla y el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Johanna. En realidad es un placer estar en el colegio pues, de los amigos químicos y pues voy entonces a iniciar. En realidad el tema de COPS es un tema muy importante en el que el país requiere mucho trabajo y pues espero entonces que la charla pues sea de utilidad y que inicie a algunos en este tema también. Okay, el tema, voy a hacer la introducción. En general, lo que vamos a hablar hoy pues es en las generalidades del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, abreviado COP en español y POP en inglés. Luego vamos a dedicarnos más que todo a COPs no intencionales y pues el análisis químico y versus la herramienta de estimación, que es en realidad lo que se ha avanzado más en el país. En términos de convenio de contaminantes orgánicos persistentes, la iniciativa surgió en el 2001 en Estocolmo y se ratificó en el 2004. El acuerdo internacional con el objetivo de eliminar, reducir y limitar el uso de fabricación de compuestos orgánicos persistentes, y Costa Rica ratifica la convención el 6 de febrero del 2007. Los COP son compuestos que deben cumplir 4 requisitos, básicamente, pues deben ser persistentes, por supuesto. Eso significa que permanecen en el ambiente por un tiempo que no es en realidad tan largo, ¿verdad? La gente se imagina que es como los plásticos, que son cientos de años, y en realidad los COP sí se degradan y algunos pues en ciertos medios pueden tener vidas relativamente cortas, hasta de 60 días. Son bioacumulables, eso significa que los organismos vivos no los metabolizan ni los eliminan del sistema y se acumulan como tales, ¿verdad? Y también tienen efectos adversos al ambiente, traducido en toxicidad o ecotoxicidad, y deben presentar transporte a larga distancia. Eso significa que entonces el hecho de que un país haga muchos esfuerzos por controlar sus emisiones, pues podría siempre estar expuesto por transporte a larga distancia, ¿verdad? Se transporta entonces por fenómenos atmosféricos y por el aire principalmente y agua. En términos de clasificación de los COPs en la Convención de Estocolmo, pues primero tenemos la clasificación que le da el texto de la convención, que tendríamos 3 anexos o 3 tipos de compuestos. Tenemos el anexo A, que implica eliminación de la producción. Son compuestos que ya han sido determinados, que sí cumplen esos 4 requisitos, y
y que además existen compuestos ya que pueden sustituir en cuanto a los usos y por lo tanto se justifica la eliminación de la producción. Solo pueden producirse para países que hayan registrado exenciones entonces. Estos son, el anexo A, vale decir que son los que contienen pues los primeros 12 compuestos COPs que iniciaron, por decirlo así, esta convención. El anexo B es la restricción, es de restricción, es un compuesto que puede continuar la producción, pero solamente para usos específicos. Y luego tenemos el anexo C, que son compuestos no intencionales, o sea, son compuestos que se producen como no deseados o como subproductos de otros procesos. Principalmente procesos térmicos, ¿verdad? En el caso de los no intencionales. Hay otras clasificaciones, también los podemos, ahí me faltó uno, me falta el no intencional, por su uso. Entonces tenemos plaguicidas, tenemos industriales y perdón, me faltó el tercer grupo que siguen siendo los no intencionales que permanecen ahí, ¿verdad? Porque son compuestos pues que siempre se van a producir, sobre todo como les dije, en procesos industriales. Hay la creencia de que las dioxinas y furanos o los no intencionales se producen únicamente cuando quemamos o sometemos a tratamiento térmico compuestos orgánicos que contienen cloro. Y eso no es correcto. En realidad se producen en cualquier proceso térmico que exista cloro en cualquiera de sus formas, inclusive cloro elemental. Puede ser cloro inorgánico o cloro orgánico y haya un calentamiento alto, ¿no? Luego vamos a hablar de la temperatura. Perdón, ahí estaba. Ya concentrándonos en los COPs no intencionales, vemos que tenemos entonces en este momento 6 grupos, digamos, porque algunos son compuesto único, como es el hexaclorobenceno o el hexaclorobutadieno, pero hay otros compuestos que son una serie de compuestos. Entonces tenemos el pentaclorobenceno también clasifica como un solo compuesto, pero tenemos los bifenilos policlorados, que ustedes saben que son una gran cantidad es la estructura del bifenilo con diferentes patrones de sustitución. Y las benzoparadioxinas y dibenzofuranos son los que nos traen hoy a esta charla. El último que entró en este grupo de los no intencionales son los naftalenos policlorados, entre otros, que de nuevo es la estructura del naftaleno con diferentes patrones de sustitución. ¿Qué tenemos entonces? ¿Por qué hablamos tanto de dioxinas y furanos y no de los otros? Bueno, porque resulta que los otros en algún momento fueron compuestos industriales, o sea, se produjeron intencionalmente para un uso. El hexaclorobenceno y el pentaclorobenceno fueron insecticidas. El hexaclorobutadieno era un monómero de polimerización y los naftalenos tenían también un uso, creo, si no me equivoco, de retardante de llama. Entonces, eso sí se produjeron. Ahora, vamos a ver, las dioxinas y furanos se producen en estos procesos no intencionalmente, a veces produciendo compuestos clorados en la industria de compuestos orgánicos clorados. Por lo general, si hay un calentamiento entre 200 y 660 grados, puede haber producción de dioxinas y furanos no intencional, porque las dioxinas y furanos nunca han tenido un uso comercial, o sea, nunca se han vendido.
los otros sí. Entonces, como estos otros compuestos ya se produjeron industrialmente y ya existen, si no se han degradado todavía, o, no se han sometido a algún proceso de destrucción, está en el orden de toneladas, pues ya no tiene mucho sentido compararlo con las dioxinas y furanos que se producen en cantidades muy pequeñas, pero que al final, porque son procesos que se dan en alto, muchísimo, ¿verdad? Como es una combustión común y corriente. Entonces, pues empiezan a mostrarse en el ambiente. Y se empiezan a mostrar en el ambiente en los 4 reservorios: agua, aire, suelo, producto y residuos, perdón, 5. ¿Por qué hablamos de reservorio producto? Bueno, porque si ponemos algún aditivo, por ejemplo, a un plástico, y cuando produjeron ese aditivo, hubo un calentamiento con compuestos clorados, etcétera, pues ese aditivo podría traer dioxinas y furanos. Cuando se incorpora al producto, entonces el producto ya está contaminado con las dioxinas y furanos. Estructuralmente, pues vemos que la dioxina pues tiene el dioxolano ahí presente entre 2 bifenilos y diferentes patrones de sustitución. Y el furano pues tendrá la estructura furano central con los 2 bifenilos y diferentes patrones de sustitución. Como vemos, entonces, si empezamos a hacer esos patrones de sustitución, podríamos terminar con 75 dioxinas diferentes y 135 furanos diferentes, lo que nos da 210 congéneros. No todos se producen en todos los procesos, pero eso hace que el análisis químico de estos compuestos sea muy difícil, porque tendríamos que tener patrones que contengan por lo menos los que se producen más, ¿verdad? Y eso hace esos patrones muy caros, y pues se consumen en el análisis, ¿verdad? Y por eso entonces ha surgido, perdón, nada más por información adicional, pues esta es la dioxina más tóxica que existe, la 2378 tetraclorodifenildioxina o 2378 TDPD, y su dosis letal es un nanogramo por kilogramo. Eso significa que una persona de 70 kilogramos podría morir con esa cantidad que ven ahí de gramos de EQTs. ¿EQTs qué es? Bueno, son los equivalentes de toxicidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 210 congéneros, pues reportar todos es muy difícil y muy confuso para cualquiera. Entonces se determinaron los equivalentes de toxicidad con la dioxina más tóxica, que es precisamente esta que les estoy mostrando. Y luego lo que se hizo fue comparar la toxicidad de las otras dioxinas. Aquí mostramos algunas porque pues no tenía sentido pues mostrar las 210, y además yo creo que no se han determinado todas las toxicidades de las 210 dioxinas y furanos. Y entonces se comparan contra la 2378 y se ve cómo varía esa toxicidad. Y entonces vemos, por ejemplo, que la 12378 pentaclorada tiene la mitad de la toxicidad de la toxina de la dioxina más tóxica, ¿verdad? Es 1.5. Y pues así, entonces tenemos los factores de toxicidad, donde podemos entonces, determinando esas dioxinas y furanos, podemos encontrar cuánto es el equivalente en la dioxina más tóxica. Así es como se reporta.
Bueno, les contaba que es que los análisis químicos entonces son muy complejos, una detección de 210 congéneros, como les digo, no todos se presentan y no todos se presentarán al límite de detección del instrumento que tenemos. Por lo general se usa en instrumentación, como les contaba, los patrones muy caros. Nosotros compramos uno, pero el que nosotros compramos es de todos los COPS, de muchos COPS, tiene cerca de 135 COPS, y nos costó cerca de $2,000 y eran, si mal no me acuerdo, medio miligramo. Instrumentación, si usamos un GC masas o masas o de alta resolución. Entonces eso hace también instrumentación, pues un instrumento relativamente caro. Y todos los reportes se hacen, como les dije, en gramos de EQTs. Entonces, al ser este análisis tan caro, pues la Convención de Estocolmo decidió que tenía que facilitar de alguna forma para que los países trabajaran en estimar cuáles eran las emisiones totales de cada país y que trabajaran realmente pues en una disminución, y entonces se trabajó en una herramienta de estimación. Aparte, se hicieron grupos por actividades productivas, categorías y clases para poder determinar, hacer una estimación de acuerdo a la producción, por decirlo así, de esa categoría, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, que vamos a tener que un país, por decir algo, tiene una actividad anual, pongamos incineración, entonces quema cierta cantidad de toneladas de residuos, entonces tiene una cantidad aquí anual y se trabajó, no crean que el instrumento de estimación no conlleva un montón de investigación. Hubo que estimar, que determinar estos factores de emisión, sometiendo un material a las mismas condiciones por ejemplo, de la incineración, y determinar cuáles eran las emisiones. Y como les dije, además, además tenemos que determinar un factor de emisión al aire, un factor de emisión al agua, uno al suelo, uno al producto y uno al residuo. O sea, la emisión de esa actividad va a ser la sumatoria en todos los reservorios. La referencia abajo, entonces, es la referencia para la herramienta o lo que llamamos el toolkit. Y pues entonces para un país o una región, lo que tenemos es que vamos a hacer una sumatoria de toda esa estimación, de todas las categorías en todos los reservorios, y con eso se puede entonces tomar decisiones, bueno, donde estamos impactando más es en el suelo, o es en el agua, o es en el aire, y habrá que tomar entonces medidas de contención. Aquí tenemos el cálculo para el 2014 y tenemos las 10 categorías, perdón, los 10 grupos que determina el toolkit. Se hicieron 2 instrumentos. ¿Por qué se hicieron 2 instrumentos? El primero salió en el 2005 y ese fue el que aplicamos en el 2006. El año de referencia es el 2005, eso sí, ¿verdad? Porque no podíamos hacer el inventario en el año en que estábamos determinando, haciendo la estimación. Y sobre todo países en desarrollo hicieron la observación que la forma en que se describían las actividades y las diferentes tecnologías no coincidían también con nuestra realidad. Y entonces hubo cambios en los factores de estimación, hubo algunos cambios en la clasificación en los grupos y en las categorías y en las clases. Y por eso entonces, cuando hicimos el inventario del 2014, tuvimos que hacer volver a correr el inventario del 2006
2005 para poder hacer comparaciones y correrlo en el nuevo inventario, en el nuevo toolkit del 2013, porque no podíamos comparar dos estimaciones con factores de emisión diferentes, ¿verdad? Entonces fue todo un trabajo. Por dicha, yo llevé a cabo los dos inventarios y pues yo tenía los datos reportados para el primer inventario. Lo que hice fue entonces pasarlo por el toolkit del 2013 y tener el nuevo inventario. Y ya con ese sí podía hacer comparaciones para el nuevo inventario 2013. Voy a pasar un poco rápido por las emisiones y estas las categorías, los grupos que son más importantes para el país. Vemos que tenemos los procesos de quema a cielo abierto, siguen siendo los más importantes. De hecho, en el 2005 tuvimos un falso grupo que era en metales. Parece mentira, Costa Rica no es un país por esencia metalúrgico, ahora los procesos metalúrgicos que se llevan a cabo son relativamente pocos, pero sí había galvanización y el primer toolkit reportaba para los residuos de galvanización un factor altísimo y entonces a nosotros nos dio una cantidad de dioxinas que no parecía para un país de 4 millones de habitantes en ese entonces lo real, pero bueno, eso tuvimos que reportar, pero ya para el segundo ejercicio que hicimos en el 2013, que corregimos el de 2005, ya los metales ferrosos y no ferrosos salen con emisiones muy bajas, pues porque esa industria en Costa Rica no está tan desarrollada. Voy a pasar un poco rápido por las categorías, los grupos. En realidad la incineración no es, ustedes saben que la incineración apenas está iniciando en el país, de hecho no se han montado. Eso es importante a pesar de que hubo un decreto que lo aprobó como una posibilidad para el tratamiento de residuos ordinarios. Es un proceso que se debe realizar con mucho cuidado. Yo hice la alerta al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente que no era nada más simplemente aprobar que la incineración fuera una opción, una alternativa para el tratamiento, porque se necesitan los profesionales que controlen esa incineración de forma correcta y que tengan experiencia. A un país tan desarrollado como Holanda, tuvo sus chascos y Holanda todavía está encontrando dioxinas y furanos en huevo, porque hicieron incineración por mucho tiempo en una forma no tan controlada. Entonces hay que tener cuidado cuando uno aprueba una nueva tecnología, que no es simplemente abrirla y además que nos vengan a vender una tecnología que a veces es el incinerador de otro país que ya no lo quieren hacer porque está dando mal resultado y pues nos viene a vender esa tecnología. Y si usted me pregunta a mí, yo puedo decidir esta tecnología está bien y está mal. No, a pesar de que tengo cierta experiencia en dioxinas y furanos, no tengo la experiencia con el manejo de controles, el análisis de la parte de la chimenea, etcétera. Y pues dudo mucho que en el país hayan expertos en incineración. Pero bueno, por el momento son pocos. Hay un incinerador en Formuquiza, hay un incinerador en el Hospital de Niños, pero relativamente pequeños y pues las emisiones son pocas. En términos de conclusiones y recomendaciones, actualmente hay una
tasa de actividad muy baja. Sin embargo, actualmente se discute la factibilidad en aquel tiempo, ¿verdad?, de proyectos de incineración. Todavía están ahí en la piqueta. Entonces, lo que hay que hacer es una regulación muy estricta para el control y monitoreo de gestores de residuos en tecnologías térmicas. La segunda categoría, perdón, está hablando de categoría y le cambiaron el número, el nombre al grupo. Ese debería ser. Vemos entonces, perdón. Este es, me perdí aquí un momento. Ups. No me está dejando pasar el, ok. Esta es la de los metales. Perdón. Y vemos que además, pues no solo nuestra industria metalúrgica es relativamente baja, sino que ha bajado todavía más. Creo que las empresas de galvanizado han salido del país actualmente. Entonces aquí pues crear políticas cuando venga una empresa de inversión extranjera o nacional, pues hay que crear las políticas para que, sobre todo, que haya muy buen control de la producción. Y tener mucho cuidado aquí, la comercialización ilegal de cables de cobre y quema cielo abierto es un dato importante. Uno de los problemas no todo es positivo de la estimación, ¿verdad? Porque es muchísimo menos costos que hacer el análisis. Pero en Costa Rica la información está desgregada en muchísimas oficinas de gobierno o simplemente no existe, ¿verdad? Pasamos a la categoría 3, que es producción de energía. En este caso, lo que más nos afecta aquí es el uso de combustibles fósiles en industrias. Ahí también, a pesar de que el país hace un esfuerzo, por ejemplo, en el reporte de calderas, y quien tiene una caldera debe reportar el tipo de combustible, la cantidad que usa, etcétera, no lo tabula, el que recibe la información del informe y lo tabula en el Ministerio de Salud, no pone todos los datos. Entonces es difícil llegar al dato final, ¿verdad? Como sabemos, la matriz energética del país pues es bastante favorable en términos porque eso es sostenible, ¿verdad? Y no conlleva casi quema. Sin embargo, pues sí tenemos calderas y hornos de biomasa, por ejemplo, la producción de ladrillos, de tejas, etcétera. Y también pues tenemos la cocina y la calefacción doméstica y en restaurantes. Por ejemplo, el dato que yo estimé en estos dos inventarios son principalmente de cocinas de leña, que el dato está en INEC, el número de casas con cocina de leña, pero el dato de restaurantes con cocina de leña no se pudo obtener. Parece mentira, tienen permiso de operación, etcétera, pero ellos no reportan la cantidad de leña que queman. Las conclusiones aquí, pues simplemente la regulación en cuanto a emisiones al aire en quema de biomasa no está bien regulada, ¿verdad? Se habla del PM10, del NOx y el SO2, pero no para nada vienen los COPs. Categoría 4, productos minerales. Son relativamente pocos en el país y las emisiones también.
En este caso tenemos que la industria de vidrio, cerámica, bueno, la del vidrio se fue en ese momento, ya no existía, pero tenemos cerámica, caleras y ladrillos, etcétera, que son las que importan en este caso y usan diferentes fuentes de energía. Categoría 5, transporte. Como bien sabemos, pues la flotilla del país no es la más nueva y entonces las tecnologías de los vehículos pues muestran bastantes emisiones. Además, las motocicletas casi todas son de 2 tiempos en lugar de las de 4, que son bastante mejores en cuanto a emisiones de dioxinas y furanos. Las emisiones no son muchas porque este proceso no emite tanto, pero se podría bajar si mejoráramos nuestra flotilla, mejoráramos o la disminuyéramos, ¿verdad? Porque el transporte público, pues la flotilla es bastante vieja, por decirlo así. Y pues en ese sentido son la mayoría de las recomendaciones en este caso. Inclusive cuando hicimos el inventario 2013, reunimos a los importadores de carros usados porque los carros de antes del 95 no tienen catalizador y pues la idea era llegar a un acuerdo de que no se importaran carros de antes del 95 y a pesar de que ellos estaban de acuerdo, pues no hubo mucha presión del gobierno y no se llegó a ese acuerdo. Y esta es la categoría más importante del país en cuanto a emisiones. La quema a cielo abierto, con quema sin control al aire. Este tipo de quema va a tener impacto sobre el reservorio de aire y suelo principalmente. No es que no afecte el agua, porque por supuesto ahí es correntía una vez que se ha quemado un terreno y pues los contaminantes podrían moverse a fuentes de agua. Pero sí es el más importante y sí se ve un aumento significativo del 2005 al 2013. Eso a pesar de que en esa época había una crisis del sector piñero y había disminuido un poco el terreno dedicado a la piña, porque el rastrojo de la piña principalmente lo que hacen es quemarlo y pues emite. Sin embargo, sí, siempre se ve un aumento en las emisiones al aire y suelo debidas a quemas a cielo abierto, pero los incendios de casas contribuyen muchísimo. ¿Y por qué? Bueno, porque han cambiado los materiales de construcción. Cuando se quema una casa o una edificación, pues tenemos mucho PVC, tenemos el cableado eléctrico, etcétera, y pues todo eso hace que las emisiones de incendios accidentales de infraestructura es alto. Perdón, me devolví. Aquí tenemos un poquito más desglosado la contribución de esas quemas a cielo abierto y vemos entonces que la quema de viviendas pues es un factor bastante importante en este grupo, al igual que los vertederos de residuos, porque bien sabemos que sobre todo los vertederos informales, pues la gente sigue creyendo que quemar es desaparecer. Y entonces, pues queman la basura y producen bastantes emisiones en dioxinas y furanos. La biomasa agrícola se debe principalmente a prácticas que no son las mejores, ¿verdad? Que es la quema de terrenos para preparación para cultivo, ¿verdad? En lugar de chapear o quitar la hierba de alguna otra forma, pues lo que encuentran más fácil es la quema.
Y pues otra, la caña, pues sabemos muy bien que la práctica de la zafra inicia con la quema de la hoja o el rastrojo de la caña para facilitar la corta. Esto no se da en todos los tipos de caña, creo que hay una variedad que no se quema, se corta en verde. Ok, y pasamos, perdón. La industria química en el país no produce muchísimo, ¿verdad? Nuestra industria es más que todo de formulación. No hay tanto síntesis y por lo tanto pues las emisiones no son muchas. Se ha mantenido muy constante, ¿verdad? Del 2005 al 2013. Y estoy tocando tenemos la categoría 8, que es tratamientos térmicos. Aquí sí están la cremación, por ejemplo, de cadáveres, que cada vez es una práctica pues más frecuente en el país y ha aumentado un poquito. Sin embargo, se lleva un bastante buen control de la información y el Ministerio de Salud tiene el número de cremaciones muy al día. Es fácil de tener el dato. Pero vean que en el 2005 no era que no se hacían, era que era casi imposible conseguir el dato. Perdón. Bueno, esta categoría lo que implica es más que todo algunos procesos, como les dije, incluye cremación, incluye el fumado del tabaco, incluye, yo creo que una de las partes que habría que pensar en tener un mejor control es el dry cleaning o el lavado en seco, puesto que las máquinas, algunas son muy viejas y pues ellos usan un disolvente que es clorado, ¿verdad? Dicloroetileno o tetracloroetileno y no saben, yo visité varias y no, ni siquiera la fecha de seguridad tienen, ¿no? Y mucho menos saber cada cuánto cambian el disolvente, etcétera. Ahora hay unas máquinas más avanzadas que reciclan el disolvente y gastan mucho menos, pero tampoco le saben decir a uno una vez que cambian el disolvente que lo hacen. Y esta es la categoría 9, que es manejo de residuos. Todos sabemos que esta es una deuda en el país. El manejo de residuos, pues lo único que tenemos casi es rellenos sanitarios. Lo más avanzado que tenemos es rellenos sanitarios y pues eso hace que tengamos emisiones considerables en este grupo. Voy a pasar las conclusiones. Aquí tenemos algunos datos generales ya de las emisiones, las poblaciones en ese tiempo, ¿verdad? No la de ahora, la ahora ya está como en 5.5 millones, pero entonces luego consideramos la emisión de dioxinas y furanos por habitante y vemos que está aumentando, ¿verdad? Lo que significa que cada vez estamos pues tal vez con transporte menos eficiente, etcétera, y que nos está haciendo esas emisiones o las quemas a cielo abierto que siempre son pues una práctica común. Si lo comparamos contra el PIB, y el PIB en ese momento está ahí mostrado, y vemos que baja un poquito. Y eso es bueno, eso pareciera como que las actividades productivas del país son menos generadoras de dioxinas y furanos.
Entonces producimos riqueza, pero con menos emisiones. Eso probablemente es por la inversión que hay en el país en dispositivos médicos, que es una inversión muy alta y pues que sus emisiones son relativamente bajas. Y por último, quería contarles un poquito de un proyecto que tenemos, que desarrollamos en el TEC. Todavía no tiene resultados numéricos, voy a dar algunos nada más cualitativos, y además de que no hemos publicado. Se trata de muestrear y muestramos en forma pasiva esto porque la cantidad de emisión que hay es muy baja y entonces pues no podríamos llegarle al límite de detección de nuestros instrumentos. Entonces hacemos muestreo pasivo y lo hacemos de dos formas. El primero es con una espuma de poliuretano. Es esta zona azul, es una esponja redonda. Ahora más adelante hay una foto que lo ponemos a exposición en esto. Esto lo venden y bastante caro, pero si uno va a Tips y compra 2 ensaladeras de acero inoxidable también funcionan. Y así es como lo hicimos. Entonces el aire va a circular. Aquí hay unos orificios para que el aire circule, entre y el aire sea absorbido o los contaminantes sean absorbidos por esta esponja o espuma de poliuretano. Y el segundo muestreo es un muestreo con resina XAD2 que se pone dentro de un cartucho que lo hicimos nosotros también, con 2 chapitas de aluminio, una malla de acero inoxidable de bajo calibre, y lo ponemos dentro de estos recipientes, que es lo que llamamos la jaula, ¿verdad? Igual, estos tienen una posibilidad de entrada de aire por aquí o por aquí. Esto es una malla aquí abajo. Y por lo tanto, adentro va a pasar por este cartucho, va a entrar en contacto con este cartucho y él va a estar, y entonces el material el concepto de muestreo pasivo, pues es que va a estar un determinado tiempo relativamente largo absorbiendo las poquitas trazas de contaminantes persistentes que hay en el aire. Los dos muestreadores fueron diseñados por Frank Wania de la Universidad de Toronto, en Canadá. Entonces, así es como se ve nosotros le decíamos el planetoide, ¿verdad? Y eso tiene la espuma ahí adentro para que esté absorbiendo. ¿Cómo ponemos? Bueno, cuando tenemos resina, pues necesitamos este tubito que es hecho de malla de acero inoxidable, donde está lleno de resina XAD2 y se guinda de lo que llamamos el sombrero de la jaula. Y podemos, yo ponía 3 muestreadores por reproducibilidad, ¿verdad? Y se deja muestreando 1 año. Es un tiempo muy largo y pues puede pasar de todo, desde que se me cayó un árbol y se me cayeron todos los muestreadores, o que alguien decida robarse el muestreador, ¿verdad? Porque le parece que podría tener algún valor, aunque no lo tiene. Este rótulo lo ven ahí que dice TEC, que es que lo que explica es que es un proyecto de investigación y que el muestreador no tiene ningún valor comercial, tratando de evitar que sucedan robos. En el caso del PUF, que es el de poliuretano, ponemos una malla y hay un tornillo que sostiene entonces la espuma de poliuretano y muestreamos por 90 días, 3 meses aproximadamente. Se ha comprobado que si se pasa
del tiempo no se satura esa cantidad de absorbente en contaminantes emergentes y por lo tanto pues tratábamos de hacerlo muy estricto el muestreo. Sin embargo, la forma en que se calcula, uno puede estimar por días de muestreo. Pusimos 5 puntos de muestreo, uno en Bioley de Buenos Aires. Ahí también tenemos también unos muestreadores de un proyecto de Brasil que también muestrea COPS. Entonces tenemos los dos, los del TEC y los de Brasil en este punto. Este punto esperábamos que fuera nuestro punto limpio. Uno siempre en estos proyectos debe tener pues algún sitio de muestreo donde uno crea que la contaminación va a ser lo más baja posible. Sin embargo, pues malas noticias. Sí salen presentes dioxinas y furanos y bastantes otros contaminantes persistentes. Tenemos uno en la ciudad de Limón, en el campus del TEC, uno en Chaparrón de Pital de San Carlos, eso porque es zona piñera. Tenemos uno en el centro de San José, en el campus San José del TEC, y tenemos uno en Bebedero, tratando de estimar un poco las emisiones de caña debidas a caña, a cultivo de caña y colecta de caña en realidad. Y pues, como les dije, no les puedo dar números porque todavía estamos procesando datos. Muestreamos desde el 2018 al 2021. Todavía tenemos algunos muestreadores puestos en sus sitios. Por cierto, se me olvidó mencionar la altura que se recomienda es aproximadamente 3 metros, así que una de las partes es que uno tiene que llevar escalera y ponerlo en algún árbol o un poste, ¿verdad? Y aquí tenemos, esta fue la vez que se me cayó el árbol, me cayó encima los muestreadores. Este es el XAD y este es el PUF del TEC. Estos son los muestreadores de Brasil que están intactos. Y pues aquí estoy yo a 3 metros de altura recogiendo muestras. Y eso es lo que les preparé por hoy. Muchísimas gracias, doña Floria. Vamos a iniciar el espacio de consultas. Tenemos ya varias consultas en el chat de preguntas y respuestas. La primera que tenemos es de un asistente anónimo que nos consulta qué retos identifica a nivel país para el control de COPS. Pues yo creo que cuando uno piensa en los retos, debe pensar pues en donde se están dando más emisiones y pues ahí tenemos la quema a cielo abierto. En este caso, pues hay mucha educación ambiental tratando de eliminar esa práctica agrícola que es la quema de terrenos para preparación para cultivo. La quema de residuos también debe ser suprimida y debe ser más controlada. A veces la quema en residuos es espontánea, ¿verdad? Porque por fermentación y cosas de la misma descomposición de la materia, pues puede entrar en combustión y pues el sitio donde el relleno sanitario, lo que sea, debe tener una forma de control de la combustión espontánea, ¿verdad? Y creo que si se controlara la parte de quemas a cielos abiertos, es difícil decir que vamos a controlar todas las quemas, todos los incendios de viviendas y de infraestructura. Eso es difícil, pero sí se pueden tener mejores controles en la hora a la hora de construcción, ¿verdad? Sobre todo la parte eléctrica. Desafortunadamente, muchas veces pues son construcciones que no han llevado un proceso de vigilancia por parte de las autoridades, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que ahí está y residuos, por supuesto, pues empezar a trabajar en formas más sostenibles. Por ejemplo,
trabajar en el compost de materia orgánica, etcétera, que bajaría las cantidades bastante, ¿verdad? Creo que esos serían los retos pensando en los grupos con mayores emisiones. Gracias. Hablando de quemas, doña Gloria, nos consultan acá cómo afecta la quema de rastros con presencia, de rastrojos, perdón, con presencia de agroquímicos a la problemática. Sí, definitivamente muchos agroquímicos contienen cloro orgánico, ¿verdad? En su mayoría. Y como les dije, la formación de dioxinas y furanos va a darse cuando existe cloro en cualquiera de sus formas, cloro orgánico, cloro elemental o cloro inorgánico. Eso, entonces, tratar de evitar los barbecues también, porque todos le ponemos sal a la carne. Y bueno, y la carne de todos modos tiene cloro inorgánico, ¿verdad? Principalmente. También nos consultan acá si nos puede conversar acerca de dioxinas y furanos en Perdón, pirólisis. ahí tal vez aclarar que cuando se hace la estimación, el instrumento de estimación tiene biomasa impactada, que significa que ha estado impactada con agroquímicos, y biomasa no impactada, que por lo general sí consideramos lo que son arbustos y cosas de estas que sí no se ha utilizado plaguicidas, ¿verdad? Entonces, pero el instrumento sí lo separa para poder hacer la estimación separada, porque uno que tenga plaguicidas, pues va a emitir, los factores de emisión serían mayores. De acuerdo. Muchas gracias, doña Floria. Tenemos más consultas todavía. Nos indican acá si nos puede conversar acerca de dioxinas y furanos en pirólisis y gasificación y sistemas de captación o filtración. En pirólisis no lo recomendaría porque el control de la temperatura no es bueno, ¿verdad? Para evitar que haya dioxinas y furanos tenemos que tener tratamientos térmicos de alta temperatura, o sea, mayores a 850 grados. Por eso es que se permite, por ejemplo, la quema en un horno cementero, porque un horno cementero está a 1200 grados, ¿verdad? Entonces la quema en horno cementero pues es segura, digamos, o de baja emisión de dioxinas y furanos. Y pues la pirólisis y la gasificación dependería de ese control de temperatura. La pirólisis al menos no lo lograría, porque hay, bueno, a no ser que sea un pirolizador muy de alta tecnología, el pirolizador empieza desde baja temperatura, empieza a subir, ¿no? Entonces no lo logra porque todo eso, ese rango de cuando está subiendo la temperatura, inclusive cuando termina el proceso que baja la temperatura, tendríamos emisión. Perfecto. Y bueno, en la parte de análisis, nos consultan acá. ¿Existen suficientes capacidades en equipos en el país para el análisis de las muestras o por el momento se deben complementar en otros países? Nosotros los estamos analizando nosotros, pero sí, es un instrumento pues de 250,000 a 300,000 dólares de costo. Creo que el MAC tiene uno, la Universidad Nacional tiene uno doble propósito, es un HPLC y un GC con masas. Y pueden hacer bastante con ese, y nosotros tenemos HPLC masas, pero no es necesario, ¿verdad? Porque los COP son volátiles en general. Vale decir que mi proyecto no es solamente dioxinas, ¿verdad? Es de COPs. Bueno, hablando del proyecto, doña Flori, no sé hasta dónde nos pueda mencionar, pero aquí nos consultan. Para las áreas monitoreadas con muestreos pasivos, ¿han identificado tendencias de COPs altos o picos de estos? De ser así, ¿han determinado las concentraciones para esos puntos con presencia de COP?
No, todavía no tenemos los resultados. El procesamiento de datos se las trae, ¿verdad? Porque tiene una tasa de muestreo que por dicha Wania lo reporta. Él hizo, diseñó el muestreador, hizo todas las tasas de muestreo en Canadá, pero después le dio como la curiosidad de qué pasaba en el trópico y hizo un estudio en Costa Rica para determinar las tasas de muestreo en el trópico. Y entonces, pues de eso nos valemos porque nosotros no tenemos capacidad de determinar tasas de muestreo, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es que lo podemos hacer, ¿verdad? Si tuviéramos que empezar por determinar la tasa de muestreo, creo que no nos sería posible, porque ahí lo que habría que hacer es poner un muestreador activo a la par de un muestreador pasivo para hacer la comparación y etcétera, ¿no? Es complejo. Y los datos, además, todas esas tasas de muestreo, entonces hay que de acuerdo a las dioxinas y furanos que encontremos o a los COPs que encontremos, tenemos que aplicar una tasa de muestreo para cada uno de los compuestos, ¿no? Y bueno, Entonces, dos preguntitas más, doña Floria, ya por temas de tiempo para también darle el espacio a Edward. Nos consultan aquí cómo afectan los furanos en la salud. bueno, son muy tóxicos, ahí vieron la toxicidad del 2378, y todos tienen tendencia a ser carcinogénicos y causar cambios genéticos importantes. Y ya la última consulta, ¿cómo es posible una o dos acciones concretas desde las universidades o el colegio para incidir sobre la política nacional para que mejore las condiciones de control y reducción de dioxinas y furanos en la industria? Si usted se refiere a las universidades, y yo le puedo Yo comentar pienso al colegio. que se podría trabajar en las actividades, así como damos permisos de operación y que ahora muchos sacan su huella de carbono, etcétera, pues la herramienta no es difícil de usar y las empresas podrían estar reportando sus dioxinas y furanos, su línea base y las acciones que toman para disminuir esas emisiones, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Floria. Y bueno, también yo quisiera agregar que desde el colegio uno de los objetivos nuestros es asesorar a las instituciones del Estado y que para eso hemos conformado comisiones permanentes para que sean los colegiados quienes puedan contribuir en estos temas de interés nacional. Y de aquí viene también estas acciones de capacitación porque también queremos poder realizar esa conciencia e identificar esas áreas potenciales de trabajo o incidencia del profesional en química y sobre todo que puedan visualizar su rol en esta parte de control y reducción de dioxinas y furanos. No, Y claro, pues yo creo que ese es el rol de las universidades, es contribuir con información científica para que se tomen las decisiones a nivel gubernamental y de regulaciones, etcétera, y ojalá que las empresas por responsabilidad propia, social y ambiental, también tome sus acciones, inclusive cuando no haya una regulación por acción, por voluntad propia, y traten de disminuir esas emisiones, ¿verdad? ujú. Pues no, muchísimas gracias, doña Floria. Vamos a continuar con el programa para la charla de hoy. Y entonces vamos a tener la presentación Inventario de Dioxinas y Furanos 2022, que está a cargo del máster Edward Ríos Badilla. Edward es máster en Gestión Ambiental y Desarrollo Local del ICAP. Y desarrolló su tesis en la actualización del inventario de dioxinas y furanos de Costa Rica, labora actualmente en la Unidad de Regencia Química de la Universidad Estatal a Distancia, es docente universitario y consultor independiente. Y al igual que como lo hicimos con doña Floria, pues tendremos un espacio de preguntas al final de la charla de Edward. Bienvenido, Edward, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Hola, buenas noches. Gracias, doña Joana. Gracias a todo el colegio y a todos los que se han tomado el rato de asistir a esta charla. Voy a compartir mi pantalla. Nada más, déjenme verificar una cosita.
Ok, ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve correctamente. Gracias, Eduardo. Ok. Voy a aprovecharme para aportar a un par de consultas que hicieron, ¿verdad? Bueno, como lo decía doña Floria, ¿verdad? Uno de los principales efectos sobre la salud que tienen las dioxinas y furanos es el cáncer. También se ha asociado la aparición de cloroacné, que es básicamente purulencias bastante fuertes sobre la piel como un biomarcador de intoxicación por dioxinas y furanos, que se utiliza también dentro de las evaluaciones clínicas y epidemiológicas de exposición a estos productos, ¿verdad? Sobre todo en espacios donde puede haber exposición ocupacional y también disrupción endocrina como uno de los de las consecuencias a la salud. Y además, en la pregunta sobre cómo afectaba el uso, por ejemplo, de plaguicidas en la quema de rastrojos, como decía la doctora Floria Roa, ¿verdad? El toolkit considera cuando hay materia orgánica impactada y cuando no. Y el impacto es tan alto que el factor multiplicador, por ejemplo, de residuo agrícola no impactado es de 0,5, mientras que el de materia orgánica impactada o residuo agrícola impactado exactamente es de 30. Entonces, podríamos decir que es prácticamente 30 veces, ¿verdad? El nivel, digamos, de aumento que hay o que considera el toolkit al momento de realizar esa estimación. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunos de los resultados que surgieron de este proyecto que consistía en actualizar el inventario de dioxinas y furanos en Costa Rica para el periodo 2017-2021. Y en realidad, me disculpo, pero en realidad es hasta el 2020. Ya les voy a comentar por qué. Bueno, nosotros en esta ocasión, además de que hicimos un barrido por todos estos años, seleccionamos solamente 4 grupos de emisión o 4 grupos de fuentes de emisión que correspondían al grupo 3, generación de energía y calor, al grupo 6, procesos de quema a cielo abierto, grupo 7, que tenía que ver con producción y uso de productos químicos y bienes de consumo, y al grupo 9 con disposición y rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque entonces lo que hicimos fue que, de hecho, en un esfuerzo que ya había hecho DIGECA en 2017, se identificó que eran los 4 grupos prioritarios, porque eran los que sumaban casi el 100% de las emisiones en el país. Entonces, a estos fueron a los que se les dio prioridad en este último inventario. Así que solo voy a hablar puntualmente de esos 4 grupos. El proceso en general, bueno, ya doña Floria también lo comentó, cuando se utiliza el toolkit como herramienta de estimación de emisiones o de liberaciones no intencionales de dioxinas y furanos, pero en general para la elaboración del inventario de estos contaminantes, lo primero que debemos hacer es identificar las fuentes, seleccionar cuáles factores de emisión se van a utilizar para cada fuente, asignar las tasas de actividad para cada fuente, además aplicar todos estos factores y esas tasas de actividad en los cálculos, como como el ejemplo de cálculo que mostraba doña Flori, y ya proceder propiamente a la estimación entonces de estos valores. Entonces, bueno, con el grupo 3 de generación de energía y calor, hay una herramienta que nos resultó sumamente útil, que son los balances energéticos que realiza CEPSE. Entonces, no tienen tanto tiempo de estarlos haciendo, pero realmente nos resultaron muy útiles porque ya consideran prácticamente toda la matriz energética nacional, ¿verdad? Y de ahí nosotros extrajimos la información que necesitábamos. El grupo 3 se divide en
en varias categorías. Aquí consideramos centrales de combustibles fósiles, centrales de biomasa, combustión de biogás en vertederos, combustión de biomasa para calefacción y cocina doméstica, calefacción doméstica con combustibles fósiles. La categoría C de combustión de biogás en vertederos no fue posible realmente incluirla en este inventario porque no había datos reales o fidedignos sobre cuánto biogás se estaba produciendo en los rellenos sanitarios o en vertederos, y mucho menos podíamos estimar, al menos con lo que teníamos de momento, si lo estaban quemando y utilizándolo con fines energéticos. Bueno, para hablar propiamente de, para hablar propiamente de quema de biomasa y quema de residuos e incendios accidentales. Bueno, para hablar propiamente de quema de biomasa, como decía doña Floria, podemos utilizar distintas fuentes. Nosotros nos basamos igual en estadísticas del INEC, en temas de hogares, comercios, industria. Utilizamos algunos artículos científicos para consultar y construir o ajustar algunos cálculos que ya les voy a contar al respecto. Informes de Estado-Nación. El cuerpo de bomberos fue sumamente colaborador realmente, porque nos dio toda la información que necesitábamos para incendios estructurales, incendios de vehículos, inclusive para hacer cotejos de quemas de charrales, matorrales, incendios forestales, que también es información que tiene SINAC, ¿verdad? Entonces, ahí estuvimos también cotejando información. De este procedimiento, algo que surgió fue que, bueno, parecía que estábamos utilizando anteriormente un factor de conversión o un factor, perdón, de emisión para rastrojo de piña muy alto, ¿verdad? Porque además, a veces, dependiendo de la época de cosecha, o si es la primera o segunda cosecha, podíamos tener hasta 300 toneladas de rastrojo por hectárea. Pero en una segunda cosecha podía bajar a 150 toneladas, 120 toneladas de rastrojo por hectárea. Entonces, bueno, nosotros tomamos datos de unas investigaciones que se habían estado haciendo en la misma UNED, ¿verdad? Sobre un modelo de bioeconomía para el rastrojo de piña, y pues tenían bastantes datos. Ellos llevaron las tasas de producción de rastrojo de piña a 12 meses, es decir, un año, que es realmente lo que utiliza también el toolkit, datos anuales, ¿verdad? Y digamos que en base húmeda, en promedio, se estaban produciendo aproximadamente 100 toneladas de rastrojo de piña por hectárea. Pero nosotros no quemamos agua. Entonces, igualmente, aquí hicimos unas pruebas de humedad, y también en consulta directa con los expertos del MAC que se dedican a los procesos de quema de biomasa y otorgar los permisos y demás. Bueno, hicimos algunas aproximaciones y vimos que una vez que se quemaba toda la biomasa o que le prendía fuego, ¿verdad? Realmente lo que se quemaba era aproximadamente un 60%, no se quemaba al 100%. Eso reducía el factor de conversión. Además, como no quemamos agua, ¿verdad? Primero hay que secarlo, y ya el secado con paraquat removía más o menos un 70% del volumen de rastrojo que había. Entonces, al final nos quedábamos solo con un 30% de biomasa. Entonces, bueno, pasamos de tener un factor muy, digamos, elevado, que se estaba utilizando 225 toneladas de rastrojo por hectárea, a utilizar un factor de 17,92 toneladas por hectárea, ya en base seca, ¿verdad? Entonces, eso
redujo significativamente las emisiones respecto a años anteriores. Y lo otro tuvo que ver con el factor de combustión o el factor de conversión que se utiliza para la combustión en incendios estructurales, porque se estaba utilizando un factor de 1 tonelada por metro cuadrado, pero igual, si analizábamos un incendio estructural y de igual manera en consulta, nosotros validamos estas aproximaciones, por un lado con el MAC y en este caso con Cuerpo de Bomberos. Entonces, era difícil, ¿verdad? Decir, bueno, sí, es que en 1 metro cuadrado, y yo me imaginaba tal vez en mi oficina, que en 1 metro cuadrado se quemara toda 1 tonelada de material, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí igual con ayuda de la unidad de ingeniería estuvimos haciendo algunas revisiones de literatura, algunas aproximaciones, y como ellos registran además cuáles son los tipos de estructuras que más se queman, básicamente, y cada una de esas estructuras ya suele tener cargas de combustibles asociadas, hicimos un promedio. Y ese promedio nos dio 0,082 toneladas de material combustible por metro cuadrado en un incendio estructural. Entonces, esto también cambió. Fue un factor que nosotros de cierta forma estimamos aquí. Y bueno, fue un cambio importante también para este inventario porque vino a reducir emisiones relacionadas con procesos de quema a cielo abierto, que siguen siendo lo más importantes en cuanto a emisiones al aire. Eso, bueno, sí, sigue pasando y ahorita vemos los resultados globales. Para el tema de disposición de rellenos sanitarios, disposición de residuos y rellenos sanitarios, igual utilizamos estadísticas del INEC, utilizamos la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales como una fuente de información importante para hacer igualmente algunas aproximaciones sobre cantidad de agua tratada, cantidad de agua que se libera por habitante, por actividad, porque el toolkit considera todas esas cosas y considera si es en la GAM, si es fuera de la GAM, etc. Al igual que tipos de tecnología de saneamiento, que bueno, como decía doña Floria, lo más avanzado que tenemos son los rellenos. Entonces, bueno, voy a pasar propiamente a los resultados que obtuvimos. En cuanto a generación de energía y calor, el resultado el resultado más alto se lo podemos atribuir a las centrales de biomasa, principalmente en el sector industrial que utiliza biomasa como fuente de energía para algún proceso productivo. Y bueno, aquí digamos que lo interesante es que está, pues, ¿verdad? Muy, vamos a ver, de moda, pues, tratar de utilizar residuos agroindustriales, ¿verdad? Pero quizá no hemos considerado que esos residuos agroindustriales podrían estar impactados y que podrían estar contribuyendo también a la generación de dioxinas y furanos a nivel industrial. También tenemos la combustión de biomasa para calefacción y cocina doméstica, ¿verdad? Que es parte de los resultados un poquito más altos en esta categoría. Estos son emisiones al aire, esto que estamos viendo aquí en este gráfico. Discúlpenme un segundo, por favor. Ok, bien, entonces, seguimos con generación de energía y calor. Bien, centrales de combustibles fósiles no sumaron tanto, además de que para efectos energéticos ya era poco según los balances de CEPSE que se había estado utilizando. Bueno, e igual en menor medida calefacción doméstica con combustibles fósiles, que se refería principalmente a utilización de queroseno o algún otro combustible un poco más doméstico. Bien,
Los procesos de quema a cielo abierto, como les decía, siguen siendo el grupo de mayor impacto a nivel país. Entonces, estas son las emisiones al aire en azul y al suelo en amarillo. Tenemos emisiones por quema de biomasa y por residuos e incendios, que son las dos subcategorías en las que dividimos el grupo 6, ¿verdad? Y que son realmente los procesos más importantes. Entonces, en este sentido, si nosotros comparamos, por lo general, bueno, al menos para 2017, la mayoría de emisiones al aire fueron por residuos e incendios estructurales. Igual para 2018 y 2019. Para 2020 bajó un poquito y ganó más bien emisiones al aire por quema de biomasa, ¿verdad? Pero bueno, igualmente para el suelo, en 2017, 2019, hay más emisiones por quema de residuos e incendios estructurales que por quema de biomasa, ¿verdad? Y luego baja también para 2020. Cuando nosotros analizamos el grupo 7 de productos químicos y bienes de consumo, en realidad, si hacemos énfasis en las categorías que pide el toolkit, no hay síntesis como tal de productos químicos alifáticos clorados en el país, ¿verdad? No hay síntesis de productos aromáticos clorados, no hay síntesis de productos químicos clorados como tal. Y Recope realmente no refina, que es el otro proceso que se consideraba aquí. Entonces, si queríamos considerar estos productos, lo que debíamos considerar era los productos importados. Pero el toolkit hace la salvedad de que tienen que producirse aquí, o sea, es producción, ¿verdad? Entonces nosotros no lo consideramos para estos efectos. Y finalmente el grupo 9, que tiene que ver con la disposición de residuos y rellenos sanitarios, hacemos especial énfasis en liberación al agua, ¿verdad? Y vemos que sí hubo como una especie de disminución del 17 al 20, pero volvió a subir en 2021. ¿Ok? Esto ahí, vamos a ver, podríamos decir que sí hay una leve disminución, pero en realidad vean que estamos hablando de 1.4 a 1.3 casi. O sea, a nivel de gráfico se ve como más grande, pero es un tema de escala, en valores absolutos en realidad no es tanto, ¿verdad? Este aumento además en 2021 se puede asociar principalmente al vertido directo a cuerpos de agua, ya que el porcentaje de viviendas que practica el vertido directo a cuerpos de agua, según datos del INEC, aumentó de un 1.28 a un 1.39% del 2020 al 2021. Sin embargo, ahorita para la comparación global no consideramos 2021 porque solo para este año solamente teníamos datos precisamente del grupo 9. De los otros grupos no teníamos para esas fechas aún los informes de cada institución y la información necesaria referente a 2021. ¿Ok? Entonces, como resultados finales, les comentaba que considerando las emisiones totales, podríamos decir que para Costa Rica el promedio de emisiones de dioxinas y furanos en este periodo del 2017 al 2020 fue de más o menos 75 gramos de equivalentes por año. Les decía, el 2021 no se consideró en este análisis porque realmente solo teníamos datos para grupo 9. No, al menos en este periodo no podría decir que existe una tendencia apreciable sobre las emisiones totales por año. Además de que, bueno, si lo comparamos con la línea base, que como bien decía doña Floria, es la del 2005, sí se muestran que, por ejemplo, las emisiones para el grupo 3 han aumentado respecto a la línea base. Sin embargo, al mismo tiempo, en el periodo que nosotros estamos estudiando, hay una disminución en el grupo 3.
Las diferencias también pueden corresponder a metodologías de estimación. El toolkit sigue estando sujeto, ¿verdad?, a ciertas aproximaciones de acuerdo con el equipo que lo utilice, de acuerdo a ciertas interpretaciones que se hagan o algunos supuestos matemáticos que el equipo que esté haciendo el inventario, que esté levantando el inventario, tenga en consideración. Además, también respecto a la línea base, en 2005 no se contaban, por ejemplo, con los informes de consumo energético de CEPSE, por lo que es muy probable que tuvieran que hacerse mucho más supuestos y aproximaciones prácticas en ese momento. Y en el caso del grupo 6, lo otro es que la comparación no es 100% válida, ya que nosotros no pudimos considerar para 2019 y 2020 los aportes reales por incendios forestales, porque SINAC dejó de reportar los incendios por tipo de vegetación. Y eso para nosotros era sumamente valioso. ¿Por qué? Porque la cantidad de dioxinas y furanos que se generaran va a depender también del tipo de vegetación y el toolkit lo considera. Entonces, nosotros teníamos factores para vegetación primaria, para vegetación secundaria, para yolillal, para, incluso para humedal, para pastizales, para praderas y sabanas, pero para 2019-2020 solo se reportó incendios en áreas silvestres protegidas en total. Entonces, no nos atrevimos a decir, bueno, le vamos a poner el factor de emisión de bosque primario, que es el más alto, a todo, ¿verdad? Porque estaríamos asumiendo también un panorama como muy alarmista y tampoco era real, ¿verdad? Entonces, esa comparación no es 100% real, eso hay que afinarlo también. Bueno, a pesar de lo que les comentaba del grupo 7 de productos químicos, en línea base 2005, la contribución del sector de la industria química no era despreciable, ¿verdad? Sí debemos mejorar los mecanismos de gestión de información en estos sentidos. Aquí considerábamos también el uso, por ejemplo, de algunos agentes biocidas en las tenelías, pero de las tenelías, del 100% de las tenelías o plantas de material de cuero que nosotros consultamos, no estaban utilizando los productos clorados que considera el toolkit porque de hecho tenían prohibido importarlos o se les hacía sumamente difícil y preferían utilizar otro producto químico. Bien, y finalmente en el grupo 9 sí observamos una tendencia en el aumento de las emisiones respecto a la línea base y también en el periodo de estudio, pero esto tiene sentido al considerar que hay un aumento en la población en el tiempo y que por supuesto hay patrones de consumo que aumentan también en el tiempo y se generan muchísimo más residuos también. Bien, y ahora sí, a modo de conclusiones por cada grupo, para el grupo 3, que tiene que ver con producción de energía y calor, es sumamente importante los balances energéticos nacionales de CEPSE, ojalá lo sigan haciendo, ¿verdad? La mayor contribución y que ha ido creciendo es la quema de biomasa y sugerimos ampliar algunos parámetros de la norma relacionada con la emisión con las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de calderas y hornos, porque se recomienda incluir en la normativa parámetros asociados a dioxinas y furanos con valores límites permitidos en nanogramos de equivalentes por metro cúbico. En el grupo 6, ¿verdad? Es el principal contribuyente a nivel país. Una de las recomendaciones es disminuir los permisos para quemas agrícolas controladas, además de que como método de secado se sigue utilizando paraquat y eso impacta fuertemente en temas de emisiones de dioxinas y furanos. Se recomienda además pedir asesoría directa a la Convención de Estocolmo para emitir factores relacionados con piña, con matorrales
y con ciertas estructuras, y bueno, y con incendios estructurales en general, porque no los hay, ¿verdad? Y de hecho, cuando conversábamos con los compañeros de DIGECA, decían, bueno, es que en ocasiones anteriores, o cuando se inició en la primera versión del toolkit, no había, por ejemplo, un factor de emisión para caña de azúcar. Pero como en América Latina necesitábamos un factor de emisión para caña de azúcar, se pidió, se insistió y se consiguió un factor estandarizado, o al menos armonizado, para caña de azúcar. Creo que podríamos ir pensando en pedir uno para piña también, ¿verdad? Y no estar haciendo tantos supuestos. En general, pues hay que mejorar el tema de recolección de incendios forestales, reclasificar por tipos de vegetación, ojalá, y que pueda haber un sistema centralizado de datos sobre incendios entre el SINAC, el MAC, el Cuerpo de Bomberos, entre otros. Para el grupo 7, el tema es que también no hay obligatoriedad de brindar información por parte de la industria hacia los entes regulatorios en el país. También hay poca disposición del sector para participar en estos inventarios porque siempre que teníamos algún acercamiento creían que es que queríamos sancionarlos, que queríamos regañarlos o algo por el estilo y no, realmente no es así, ¿verdad? Sino que más bien necesitamos de estos datos para a nivel país poder tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de las personas, pero bueno, no consideramos productos importados. Y sí podríamos meternos un poco en la normativa de industria textil y de las tenerías para revisar algunos productos químicos que se puedan estar utilizando. En el grupo 9, la mayor contribución es la de residuos sólidos, problema que arrastramos en muchísimos aspectos, ¿verdad? Un tema de salud pública que seguimos debiendo como país. Los cálculos de aguas residuales tienen cierto nivel de desconfianza, ¿verdad? Porque para generar información confiable necesitamos un mejor sistema de recolección. Podríamos estar también sobreestimando información en cuanto a aguas residuales industriales. Podría haber una sobreestimación en el tratamiento de remoción con lodos, que eso es parte de las tecnologías que considera el toolkit, si hay o no remoción de lodos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los supuestos aquí fue que todas las aguas residuales ordinarias que fueran a alcantarillado sanitario iban a tener tratamiento de remoción con lodos, lo cual no es cierto, ¿verdad? Pero para efectos de una aproximación práctica, así fue como se realizó, por eso podría haber una sobreestimación. Entonces, bueno, nosotros también recomendamos la posibilidad de crear una comisión interinstitucional que genere información actualizada sobre estos tipos de residuos. ¿Okay? Para ir terminando entonces con mi intervención, algunas reflexiones finales. En general, nosotros como gremio, ¿verdad? Cuando contribuimos con estas tareas en la gestión de contaminantes orgánicos persistentes y en general en la gestión de productos químicos, para la toma de decisiones contribuimos a generar mejor política pública, a proteger la salud de las personas, a proteger el ambiente, el entorno en que nos desarrollamos. Estamos incidiendo directamente en la salud pública global. Promovemos además innovación, seguridad y calidad para todos en muchos aspectos. Contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible, contribuimos a la salud y bienestar de las personas, a tener agua limpia y mejores técnicas de saneamiento, contribuimos a generar una infraestructura de calidad, industria de calidad, innovación y desarrollo en el sector productivo, contribuimos con ciudades y comunidades sostenibles y con consumo y producción responsable también. El papel del profesional en química es sumamente importante, ¿verdad? Porque vean que nosotros a través de la industria, a través de la academia, a través de la institucionalidad pública, generamos impacto y contribuimos a proteger, como les decía, a todas las personas y a proteger el entorno en el que todos nos desarrollamos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edward, por su presentación. Ya tenemos varias consultas acá. Nos indican si no se quema el rastrojo y se maneja en verde con aceleradores de descomposición, igual en el proceso de degradación se emiten significativamente COPS. Vamos a ver. Si está en verde, es que no estamos hablando de proceso de combustión, ¿verdad? Va relacionado con la Entiendo. pregunta anterior de cómo afecta la quema de rastrojos con presencia de agroquímicos a la problemática. Entonces, aquí lo que nos Ujú. están diciendo es que si se maneja en verde con aceleradores de descomposición, igual sí va a tener algún efecto. Yo pensaría que sí, también o sea, que igual se puede generar por lo mismo que decía también doña Floria, que en algún proceso de fermentación, y de hecho hay procesos de descomposición natural de materia orgánica en la que también se generan dioxinas y furanos, ¿verdad? Ahora, pensaría que no es un impacto tan importante como hacer la quema propiamente del material, porque tal vez estamos eliminando como ese factor de altas temperaturas poco controladas, ¿verdad? Y que además no estamos hablando tal vez de, de, de ese proceso de combustión como tal. También nos indican por acá, se pueden tener los datos por quema de residuos separados de incendios estructurales. De residuos, ok, tener por un lado residuos y por otro lado incendios estructurales, sí se puede. Y de hecho el toolkit así es como lo maneja. Nosotros lo presentamos en uno solo porque el toolkit tiene categorías, pero dentro de las categorías hay subcategorías, ¿verdad? Que si me ponía a detallarlas todas, pues duraba 20 minutos en cada categoría. Pero sí se tienen por separado, pero al final se suman todas esas emisiones porque se consideran procesos de quema a cielo abierto. Entonces, como gran grupo, se suman todas esas emisiones al aire y al suelo, y es lo que nosotros reportamos, pero en realidad sí están por separado, Perfecto, con muchas gracias. factores de emisión. Me imagino que la pregunta va por los factores de emisión, ¿verdad? Esos factores de emisión o los factores de conversión, sí hay uno por cada subcategoría. Aquí, de hecho, nos hacen una consulta con respecto a los factores. Dice, ¿afectan los nuevos factores determinados para quema de residuos, incendios estructurales, para comparar los datos con los inventarios anteriores? Sí, da menos. Y en algunos casos bastante menos, sí da menos. Y bueno, creo que aquí también tenemos una consulta, creo que para ambos, doña Floria y Edward, si gustan, dice, buenas noches, gracias por la presentación. Parte del uso del toolkit es por la complejidad del análisis químico. A pesar de que ya existe equipamiento especializado, se requiere de laboratorios especializados y dedicados solo a la parte de extracción. ¿Se tiene identificado si ya el país podría analizar dioxinas y furanos o aún Costa Rica no cuenta con esta capacidad analítica? Bueno, doña Floria ya nos mencionó también que ellos lo estaban haciendo, pero igual me gustaría que ampliara la respuesta. Esto porque sería importante comparar también la herramienta con valores cuantificados reales. Sí, vamos a ver, sorprendentemente, por ejemplo, los países europeos no hacen no realizan la estimación y solo reportan, porque las industrias de ellos sí, por lo general miden emisiones y reportan esas y nada más, ¿no? No reportan un inventario nacional. La capacidad instalada en Costa Rica, yo creo que en términos de recurso humano y de instrumentación, lo hace posible. Sin embargo, pues voy a incluir pues que con la adición presupuestaria que nos pone el gobierno en este momento, pues comprar esos estándares se pone muy cuesta arriba.
como les digo, yo en este momento me debe quedar como, no sé si compré 0.5 miligramos, debo tener como, no sé, como una décima parte de eso y eso es todo lo que tengo, ¿verdad? Y ya no tengo para más, como les dije, el frasquito me costó 2,000 y algo dólares. Esa es una limitante, definitivamente, porque el estándar, sin estándar no tenemos nada, ¿verdad? Y yo compré un estándar que no es lo usual. Por lo general uno puede comprar un estándar para dioxinas, uno para furanos, uno para plaguicidas, etcétera. Aunque, y yo el que compré es uno comprensivo porque es un estudio preliminar, así que compré uno que, como les digo, trae cerca de 130 COPS en el 0.5 miligramos que compré. Eso lo pone difícil, ¿no? El análisis, porque lo ideal sería, claro, comparar los datos reales con la estimación y inclusive comprobar, por ejemplo, los supuestos que hizo Edward en términos de cantidad de rastrojo, etcétera. Nosotros nos basamos en cantidad de rastrojo que nos reportó el MAC y eso fue lo que aplicamos. Una parte porque uno puede inclusive con los recursos adecuados, uno podría hacer estimaciones de tasas de muestreo, porque uno de los asuntos ahí es que siendo realista, Costa Rica es el país que aplica más plaguicidas de la región y probablemente mundial. Y eso hace que si lo pensamos bien, es la cantidad de paraquat para secar el rastrojo de piña probablemente es muchísimo más del que estamos pensando, el que debería ser, ¿no? El necesario. Y pues la cantidad de paraquat nos va a aumentar definitivamente la cantidad de dioxinas. Entonces, un factor de emisión propio sería buenísimo, pero no existen los recursos para determinar eso. Sí, Muchísimas gracias. tal vez ahí, bueno, como ya comentó doña Floria, ¿verdad? Está pues el tema meramente de la instrumentación analítica, que ya es costoso en términos de tanto de equipamiento como de recursos reactivos y demás, pero también lo que ella señala es súper importante considerar, porque la capacidad analítica yo la veo también como esta capacidad de recolectar información fidedigna o mucho más realista, al menos para la estimación, ¿verdad? Y en realidad uno podría ponerse a hilar y cada grupo y cada categoría y cada subcategoría es un proyecto diferente con tal de poder obtener información cada vez más confiable, ¿verdad? Porque igual hablando de quemas agrícolas controladas, para poder estimar, por ejemplo, cuánto queda de dioxinas y furanos en residuo, hay que conocer el residuo, hay que conocer cuántas cenizas está generando, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tuvimos que hacer un montón de supuestos, por ejemplo, para saber cuánto rastrojo estábamos quemando. Ahora hay que ver cuánto queda en ceniza, ¿verdad? Y además de eso, ver si después hay algún tratamiento que hace que permee suelo y que también haya liberación a suelo como tal. Entonces, bueno, o sea, podemos, de verdad que si quisiéramos hacerlo y tuviéramos la capacidad, por supuesto, en recursos sobre todo, económicos, podríamos dedicar mucho tiempo y muchos proyectos de investigación solo a afinar un factor de emisión, ¿verdad? Y hacerlo incluso por medio de liberación, por subcategoría y luego por categoría. Entonces, yo sí diría bueno, que aparte de la instrumentación analítica, esa capacidad de análisis es compleja, sí. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, tenemos dos comentarios que sí me gustaría los puedan tomar en cuenta. Perdón, doña Flor, ¿usted quería agregar algo más? Nada más que no, se me olvidó mencionar que ya existen
herramientas de estimación para PCBs, hexaclorobenceno y pentaclorobenceno, como los otros COPs no intencionales, ¿verdad? Como les digo, no se pensó en esos inicialmente porque esos fueron producidos industrialmente y pues esa producción supera por mucho órdenes de magnitud pues las emisiones que se puedan dar, pero sería interesante también incluirlas en un próximo ejercicio. Muchísimas gracias. Y bueno, como les comentaba, tenemos dos comentarios. Uno es de María del Mar Solano, que nos indica: el costo del análisis es muy alto y la demanda no es suficiente. El próximo año desde IGECA pensamos medir con análisis de laboratorio las dioxinas en quemas versus el toolkit. Y un comentario final de Noemi Quiroz: agradecer al Colegio de Químicos, a la Comisión de Química Sostenible y a los panelistas por este importante tema para nuestro gremio. Y perdón, acaba de ingresar una última consulta. Vamos a aprovechar antes de irnos nada más. Nos preguntan: ¿es posible que las dioxinas y furanos en cenizas de rastrojo se pueden integrar a la piña? Bueno, pueden haber impactos por otros agroquímicos, ¿verdad? Pero la piña se recoge antes de quemar el rastrojo. Entonces, esperemos que no. Puede haber dioxinas y furanos, que tal vez es una cosa en lo que difiero con Edward, de que en la industria química, es cierto, nosotros no producimos, pero importamos plaguicidas, y los plaguicidas son clorados, y entonces la estimación en producto hay que estimarla, ¿verdad? Porque los plaguicidas fueron producidos, aunque fueron producidos en otro país, son aplicados aquí. Sí, por los plaguicidas que se puedan haber aplicado, podrían haber dioxinas y furanos, pero como les digo, es de otra fuente, ¿verdad? No por la quema. Bueno, María del Mar también opina al respecto de que no, por la quema no. Bueno, realmente queremos agradecerles a doña Floria y a Edward por el tiempo y por las charlas tan detalladas que nos brindaron. Para el colegio, este tipo de actividades son muy importantes porque queremos contribuir con la actualización profesional de nuestros colegiados y además de generar más comunidad entre los miembros del colegio. La charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Y también quería indicarles que el colegio generó un panfleto relacionado con dioxinas y furanos que fue compartido en nuestras redes sociales y también en el correo de comunicación institucional alusivo al tema de hoy. Les agradecemos a todos la participación y esperamos verlos en actividades futuras. Que pasen muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas A noches. ustedes, que pasen buena noche.